Hola, hace poco vi la película Emilia Pérez de Jacques Audiard. De hecho, la había visto, no la vi hace tan poco, pero el monólogo pasado que quería dedicarle a esto, tuve que dedicárselo a ese show improbable del poder que vimos en el Consejo de Ministros de Gustavo Petro. Y sin embargo, aunque el tema de Emilia Pérez esté un poco trasnochado, quería hablar de él porque la película me pareció extraordinaria y me pareció importante, me pareció que decía mucho acerca de el tema que debería ocuparnos hoy, que es la tiranía de la imagen y la apoteosis de la imagen. Em, pero también por otra razón, me sorprendió que, no me sorprendió, me preocupó, digamos, que este es uno de esos asuntos en los que percibo que la gente se siente obligada a tener una opinión sin preguntarse a sí misma qué opinión tiene en realidad, o qué afecto tiene, o qué inclinación tiene. Creo que muchas personas que vieron la película mmm, decidieron que debían ponerse contra la película, que el deber de alguien, no sé, progre, honesto, sensible, era estar contra la película. Y fue al comienzo mi caso también. Yo me puse la película queriendo odiarla y queriendo llenarme de argumentos para atacarla. Además porque la vi justo 2 días después de que el director hubiera hecho ese comentario de que el español era lengua de pobres y esto nos hiere a quienes encontramos toda nuestra riqueza en el español, ¿no? Y bueno, me referiré a eso luego, porque también fue tramposa esa reacción. Yo reaccioné muy virulentamente ante eso y puse un comentario en Instagram y en Twitter y la indignación. Y entonces me puse la película con gran rabia y pocos minutos después de que empezara la película me había seducido. Y me sedujo con una escena, con un parlamento de los primeros de el narco que se llama Manitas, que va a contratar a una abogada para que lo ayude a encontrar la manera de volverse mujer. Y este narco se dirige a ella, pero se dirige a ella desde ningún lado y a ella en ningún lado, como si enviara una carta hablada en la película. Y en la carta habla así, escande las sílabas de esta manera. Y cuando yo oí eso, ese como rap básico, ese rap elemental, sin el rap antes de que el rap se invente, el rap antes del rap cultural, me pareció increíble, era una cosa tan simple, ese taca-taca de la orden y del contrato, que dije, acá se está diciendo algo muy importante que debo aprender acerca del sonido de nuestros actos locutivos. Y después de eso iba de canción en canción, cada vez más fascinada. Y es chistoso porque ayer, cuando quise armar este monólogo, estaba revisando las notas que tomé a mano mientras veía la película y las primeras de la primera página son como no sé qué, de los estereotipos. El narco, ¿cómo se va a querer volver mujer ese narco que es, no sé, con esa masculinidad de no sé, y de repente em- empecé a pensar otras cosas mientras veía la película. Y fue una lección para mí, la lección de escuchar. Siempre que uno escucha suspende el juicio, siempre. Y el remedio, tanto para la desilusión con respecto al mundo, como el remedio para la maldad, para la crueldad, es escuchar el sonido, cómo suenan las cosas. Bien, cómo suenan las voces de las personas. Entonces decía que de ahí en adelante, desde ese diálogo que era así en adelante, me fascinó la película. Creo que dice algo muy importante entre la relación entre
entre el tráfico de la droga y la manera como traficamos con nuestra propia imagen. Y cada vez más en todos estos dispositivos y recursos, cómo estamos drogándonos con la imagen de nosotros y con la esperanza con respecto a nuestra propia imagen y con la expectativa que tenemos con respecto a nuestra propia imagen. El narco de la película, que se llama Manitas del Monte, todo muy ridículo, manitas y pues tiene unas manotas, etc. No solo quiere volverse mujer, quiere volverse bueno, quiere cambiar de vida. Y entonces la película hace una reflexión que me parece muy inteligente sobre la conversión, sobre los límites de la conversión, y se pregunta en qué podemos convertirnos. Y supongo que las personas de colectivos trans se lo tomaron como una crítica a la idea de que uno se convierte en alguien de otro sexo porque realmente es ese alguien de otro sexo. Pero yo no quiero entrar en eso porque no es sobre eso. Todos nos queremos convertir en otro constantemente. Todos constantemente nos queremos convertir en alguien que no muere. Porque nuestro gran temor, nuestra gran vergüenza es morirnos. Y entonces esta película piensa en qué hacemos para convertirnos. Y si podemos o no cambiar, en qué nos podemos transformar y hasta qué punto. Y cómo nos podemos transformar en la mejor versión de nosotros, en lo que creemos que nosotros podemos llegar a ser. Y por eso tiene que ver también con The Substance, pero ahora no hablaré de The Substance. Y cuáles son los límites de la transformación. Y si no tiene límites, porque la transformación justamente se puede entender como algo que no para. Y entonces pensaba yo en esa pregunta, que es la pregunta de la educación, y era la pregunta para los medievales, es, ¿alguien puede cambiar? ¿Alguien puede cambiar su naturaleza? ¿Y cuál es la naturaleza de alguien? ¿Cuál es la naturaleza del ser humano, que tiene una naturaleza varia e infinita, etcétera? Y no sé cuál es la respuesta a si alguien puede cambiar, podemos cambiar o nos definimos cada vez más según una de las versiones de nosotros que podemos encarnar. Y yo a veces pienso que tal vez no podamos cambiar, tal vez yo no pueda llegar a ser la persona que quiero ser. Y sin embargo, públicamente estamos, creo, obligados, y debemos estarlo, a manifestar la confianza en que la gente pueda cambiar. Y esto me conecta con el monólogo que hice para la semana pasada sobre el Consejo de Ministros. El presidente en algún momento decía que debía darse una segunda oportunidad a Armando Benedetti. Y justamente decía esto, que la gente podía cambiar. Y yo creo que uno lo puede ver y decir, no, la gente no puede cambiar. Pero reconozco que uno debe decir que el otro puede cambiar. Que uno está en la obligación de decir que el otro puede cambiar, porque si no, pues está negando toda esperanza. Pero esta película propone este problema. El otro puede cambiar y yo como espectadora del otro que cambia o no cambia, debo alentarlo a que cambie. La protagonista de la película es la abogada que ayuda al narco a cambiar. Y ella es la espectadora de él y ella es la colaboradora de él. Y ella misma, que interpretada por Zoe Saldaña, es un personaje interesantísimo porque es un personaje enigmático, que no se sabe por qué hace las cosas, solitaria, pero es el testigo. La que está por fuera del tiempo viendo a este otro personaje ser dos en dos partes del tiempo. Entonces plantea la pregunta de cómo cambiamos, podemos cambiar o no podemos cambiar, y también cuál es nuestro papel
al ver a otro o a otra que quiere cambiar, que quiere volverse otra persona. Y cómo nuestro deber es alentar todo cambio en un ser humano, porque todo cambio en un ser humano se encamina a la esperanza y a la supervivencia y a la resurrección y digamos a la vida eterna también, de alguna manera, a la posibilidad de no morir. Bueno, entonces decía que en la película es muy interesante esta relación entre la manera como traficamos con nuestra imagen y con la del otro, puede cambiar, no puede cambiar, cómo quiero verlo, cómo constantemente está cambiando en los ojos de los demás, y la manera como traficamos drogas, que son sustancias para inducir cambios de percepción, precisamente, cambios en la percepción de las imágenes. Bien. La relación de esto entre esto y las cirugías estéticas, las cirugías estéticas que nos hacemos. El aparecer, de cierta manera, el reaparecer, el resucitar, el levantarse de la tumba como nuestro más preciado anhelo. Y luego la película es tan perspicaz y tan brillante que encuentra cómo relacionar esto, cómo yuxtaponer eso, cómo hacerlo vivir en un espacio cinematográfico, eso con la aparición de desaparecidos y el hallazgo de cadáveres que nunca pudieron enterrarse, a los que nunca se les pudo hacer un funeral. El aparecer como otro a través de las cirugías o a través de nuestros esfuerzos morales por ser mejores y la relación entre eso y el aparecer del cadáver que se ha escatimado a sus deudos. Bien. Decía que la gente creyó que debía odiar esta película e hicieron aspavientos de todo tipo y yo no sabía exactamente por qué cuando amé la película, pero tampoco cuando yo misma creí que la debía odiar, pues yo creí que eso debía ser una mierda, una típica vaina ahí con todo mezclado, narcos, víctimas, pesar, trans, todo, y creí que debía odiarla, pero no. Creo que hubo uno de estos deberes de odiarla, tenía que ver con la apropiación cultural, que un francés hiciera una película que supuestamente transcurría en México y alguien se quejaba precisamente de que no solo eso no es México, así no es México, sino no se filmó en México, como si es muy chistoso, es como si no tuviéramos ni idea de qué cosa es el cine, ¿no? Fingir demencia, fingir ingenuidad. El cine se hace en estudios y nadie es lo que es y ningún sitio es el que es en realidad. El cine fabrica sitios, el cine fabrica un mundo junto al mundo, una imagen del mundo. Y es como si hubiera esta nueva ingenuidad del testimonio. Todo tiene que ser documental, testimonial, y a mí me sorprende mucho una generación, que haya esta generación o estas generaciones de personas que parecen haber perdido toda noción de la ficción, de qué significa la ficción, pero al mismo tiempo producen y consumen noticias falsas, fake news. Y entonces creo que hay una misma actitud detrás de las personas que dicen, es que esto no se filmó en México, es el colmo, y las que creen que un video de un perrito que pone a comer a sus muñecos en Instagram junto a su comedero es cierto, es documental. Creo que hay una confusión entre ficción y no ficción, pero una confusión ingenua, no como los medievales que hablaban de que al otro lado del mundo había personas con la cara en el pecho, pero sabían que en la imaginación se conjuga la crónica, lo visto y el testimonio y lo imaginado y la fantasía. Sabían que en la mente humana todo eso hace un solo tejido. Hoy en día hay un moralismo de eso es cierto, eso no es cierto, una pérdida de la fe, pero al mismo tiempo una completa ingenuidad con respecto a lo que es cierto y a lo que no es cierto. Es la diferencia entre una confusión contemporánea con respecto a lo fáctico y lo ficticio
y un juego medieval que no procede de la confusión ni de la ingenuidad, sino del conocimiento del poder de la imaginación. Pero en fin, me preocupa estas cosas de que eso no es México. Entonces, ¿qué les parece que sí es México? ¿El Chavo del Ocho sí es México? ¿O el cine mexicano, el melodrama del viejo cine mexicano sí es México? ¿O qué es México según eso de no es México, ¿no? Eh, entonces estamos hablando ahí de una búsqueda de identidad y de que respeten cierta identidad, pero nuevamente, ¿qué es esa identidad? Esa identidad es una marca, ¿no? ¿Qué es Colombia? Eso no es Colombia, ¿no? Entonces, ¿qué significa Colombia y por qué no todas las imágenes de Colombia caben en Colombia? Las imágenes de alguien o de algo son y constituyen ese algo, ¿no? Entonces, ¿qué es Tailandia? Lo que sale en White Lotus. Entonces estamos pensando que los sitios coinciden con la propaganda que se hace de esos sitios para el turismo. Eso es lo que estamos pensando. O con unos discursos políticos de esos sitios. Y estamos limitando la identidad de un lugar, de una nación, de un territorio, de una latitud, que es lo que estamos reclamando con esas identidades. Precisamente esta película me gusta porque cuestiona la identidad y propone otro concepto que es la transformación, justamente el tránsito, que es la palabra que se usa para las personas que cambian de sexo, que no es convertirse en pasar a ser, sino estar en ese tránsito, ¿no? Preguntarse por la posibilidad misma de transformación se opone a la afirmación de las identidades, y esta película se aleja tanto de el concepto de identidad de género como del de identidad nacional, y esa desidentidad, esa afirmación de la desidentidad o esa propuesta de la desidentidad, creo que es justamente lo que necesitamos intelectual y emocionalmente en este momento. Entonces en la película se ven los lugares y el desplazamiento entre los lugares. Entonces está Tel Aviv, Suiza. La abogada se monta en un avión y llega enseguida al Asia desde México. Justamente está hablando de cómo vivimos, de los desplazamientos entre los lugares. Si podemos transportarnos en avión al otro lado del mundo en menos de un día, significa que los lugares ya para nosotros no son los lugares. Entonces es totalmente absurdo decir eso no es México. Y ya dije, totalmente absurdo decir es que no se filmó en México, porque tiene algo en cine que filmarse en un lugar o en otro. Bueno. Eh, Pensaba en la película Roma de Cuarón, en ese blanco y negro que distancia también la imagen del lugar con respecto al lugar, en ese concentrarse en un barrio de una ciudad y concentrarse en ese barrio a través de la nostalgia y, y en las citas cinematográficas que tiene esa película. Esa película es un lugar cinematográfico, no es un lugar geográfico. Pero eso sí es México, supongo que porque se habla un poco en lengua indígena, porque se presenta un conflicto social, porque se habla un español correcto y de clase media. Entonces sí parece que eso es México o eso es Roma, Italia de pronto. Me parece interesante pensar en esas dos películas como completamente opuestas, pero de pronto como películas que tienen algo en común, que es la pregunta sobre la identidad, el qué es ser de un sitio. Bueno, hablando de qué es ser de un sitio, yo encuentro que esta película de Emilia Pérez tiene mucho en común o mucho que hablar con Pedro Páramo. Justamente este sonido de las voces sin cuerpo, la separación entre el cuerpo y la voz, los rumores, los murmullos, cómo suenan las voces mezcladas. En el caso de Emilia Pérez eso se convierte en un musical, se convierte en voces que empiezan a cantar y a las que se unen otras voces sin personaje. Y en el caso de Pedro Páramo pues ya sabemos lo que pasa, son las voces de los muertos.
este tema de los muertos no enterrados y de la pregunta de dónde están los muertos. Este tema del purgatorio como un sitio intermedio. Por cierto, para Dante, el purgatorio, el monte del purgatorio está en las antípodas, es decir, estaría en el otro lado del mundo de donde él empieza a bajar hacia el infierno. Hay algo de nuestra identidad como americanos, como personas del Nuevo Mundo, que nos hace ser habitantes u oriundos del purgatorio, precisamente, de ese lugar de transición que es el purgatorio, porque precisamente el purgatorio no es eterno, no es infinito como el cielo y el infierno, sino que pues sirve para que la gente cambie y pueda acceder al cielo. Cómo nuestra identidad verdadera de americanos, no de colombianos o mexicanos, porque eso no existe, sino de personas del Nuevo Mundo, es la identidad de habitantes de un purgatorio y de personas en tránsito, en vías de desarrollo, se les dice a estos países, ¿no? Bueno, pensaba en eso y pensaba en La Noche, en la película Emilia Pérez. Hay poca luz de día y cada vez que aparece la luz de día parece un sueño dentro de la película porque nos hemos acostumbrado a que la vigilia de la película, el ámbito en el que transcurren la narración, es decir, los cambios de la película, es la noche y hay pues luz eléctrica, luz nocturna. Bien. Y eso tiene que ver también, por supuesto, con la imagen. Cómo nosotros, de este lado del mundo, que está de noche, cuando el otro, el mundo anterior, el viejo mundo, está de día, eh, producimos una imagen de lo que aparece en la noche, de lo que aparece en lo oscuro. Y este México de noche, este México que son lucecitas a lo lejos, me interesa muchísimo, me interesa mucho más eso que preguntarse, es que en México no todo es violencia, o sí todo es violencia, eso no me parece interesante, me parece que es más real y poético preguntarse por cómo el nuevo mundo es una noche en la que aparecen espectros iluminados, ya sean de los desaparecidos o de la imagen de todos nosotros que nosotros esperamos mostrar ante un espectador que siempre ha estado en el viejo mundo, en el otro lado del mar. Bueno, la otra crítica era que se habla mal español y que hay muchos acentos distintos. Y esa sí me parece la crítica más estúpida de todas porque ¿y qué? ¿No? Que por un lado, ¿y qué? Pero bueno, hay gente que cree que actuar bien es imitar acentos o algo así. Y pensaba, me acordaba de la serie Narcos, de cuando se estrenó la serie Narcos de Netflix y la gente también decía es el colmo que Pablo Escobar hable con acento brasileño, les parecía, me imagino que también atentaba contra nuestra identidad de narcos. Eh, Cuando precisamente esta variación de los acentos, esta diversidad en los acentos, alude al mundo del tráfico. Nosotros vivimos en un mundo de tráfico, no solo de narcotráfico, sino de tráfico de información, más y más y cada vez más, todo el tiempo se trafica. ¿Cómo vamos a defender la pureza de un acento local si estamos hablando de narcotráfico, ¿no? Precisamente estamos hablando de que Medellín se vuelve México y México Medellín. Medellín se vuelve Tijuana y Tijuana Medellín. O sea, ¿de qué estamos hablando al protestar porque Selena Gómez habla, entre comillas, mal español? Además me da mucha risa porque la gente le parece el colmo que hable con acento así y sin embargo le parece justificado pues la ignorancia completa de la gramática y de los principios de la lengua, ¿no? Es decir, un colombiano que hable de cualquier manera sin pensar en lo que dice, no les importa, pero les importa un acento, una pronunciación extranjera, cosa curiosa. Bueno, bien, entonces pensaba en que eso también me interesó, que la gente hable normal
como si no pasara nada, con distintos acentos en un mismo sitio, ¿no? Y eso tiene que ver también con esta cosa hermosa de los musicales, porque eso es normal que la gente hable con distintos acentos en un mismo lugar, como también es normal que la gente esté hablando y empiece a cantar, que es la cosa increíble del musical y alucinante del musical. A mí me encantan los musicales, desde luego no todos, hay musicales muy malos y muy aburridores y mucho Broadway muy aburridor, pero un musical bueno creo que es la cosa más extraordinaria que hay, así como me gusta la ópera. También la gente, por cierto, criticaba que se hablara de desaparecidos en un musical, como si fuera poco serio hacerlo en un musical, y se olvidaban, pues no sé, que siempre hemos hecho eso. Está, por ejemplo, Tosca, la ópera de Puccini, que es sobre la invasión de Napoleón a Roma, y hay un asunto de violencia sexual y de sumisión y explotación sexual muy serio, y se hace cantando, porque precisamente para eso cantamos, para hacer que las cosas nos lleguen emocionalmente de una manera más intensa. A mí me conmovió especialmente, bueno, me conmovió en muchas canciones de la película, pero esa que cantaba Aquí estoy, y era sobre los desaparecidos y sobre perdonar y sobre una especie de deseo de superar un conflicto y de reparación, me conmovió muchísimo. Y me imagino que mucha gente desdeñará lo que voy a decir, pero a mí pocas veces me había conmovido tanto el asunto de el buscar un desaparecido como a través de esta película, en la que, evitándose largos discursos al respecto, sino a través de el oído, lo transmitían. Entonces, bueno, yo creo que parte del problema procede de lo que la gente cree que es seriedad. Creen que seriedad es un noticiero y que un musical no es seriedad. Creen que unas canciones sobre desaparecidos no son serias. En cambio que unas audiencias sobre desaparecidos sí son serias, y desde luego que lo son, pero las canciones sobre los desaparecidos también pueden serlo y pueden realmente hablarte de lo que es real para ti de eso, comunicarse con, con cada persona que escucha de una manera distinta. Y bueno, eh, lo musical. Entonces también me imagino que para esas personas que haya canciones sobre los linchamientos como Strange Fruit les parece pues el colmo hacer una canción sobre una cosa terrible, cuando es precisamente a través de la música que podemos entender lo terrible de esas cosas, no solo a través de la música, por supuesto. Hablando de nacionalismos, yo me pregunto si cuando apareció Evita de Lloyd Webber y luego la Evita protagonizada por Madonna en cine, también en Argentina hubo protestas y le devolvían el dinero a la gente en los teatros, o si hay acá un problema particular de nacionalismo mexicano y del machismo que ese nacionalismo entraña. Imagino que ya me cancelarán en México. Ah, no, ya estoy cancelada en México hace tiempo, así que no importa mucho. Bueno, eh, cuando se empieza a cantar un diálogo, significa que el diálogo, las palabras, se ponen al servicio de la música por un segundo. ¿Mm? Y así se busca por un momento también la verdad que haya en esas palabras, más allá de su valor retórico. Eh, cómo, cómo se dicen con música ciertas palabras en un diálogo permite encontrar qué hay de verdad en ese diálogo. Todo en un musical se vuelve un himno, se exalta, y hay una cosa de cierta, bueno, de frenesí en los musicales, en las ideas que se dicen cantando. Pero eso significa que se retiñen esas ideas y se colorean y las podemos ver con mucha mayor claridad. Y entonces creo que esto se cumple en esta película también.
hay unos elementos súper atrevidos, hay una coreografía con unos fusiles que dices, que al comienzo te choca y luego dices, pero ¿por qué no? Y entiendes que es que un baile también vive, el baile también vive en la guerra, por ejemplo. Y todo en Emilia Pérez, como dije el otro día, es todo fluido y todo está roto, como en nuestra vida. Y lo que fluye es como el caudal de pedazos. Es una película en pedazos, pero en pedazos que corren. Y, y yo creo que eso también es una metáfora del cambio posible. Eh, bien. Podríamos seguir pensando en eso que nos chocó tanto, que me chocó tanto de que el director dijera el español es una lengua de pobres, porque desde luego que eso le choca a alguien que siente que su riqueza está en la lengua en la que habla y en la que lee y en la que escribe. Y sin embargo luego pensaba, sí, de alguna forma nuestras grandes obras literarias que uno podría oponer a esa aseveración del español es una lengua de pobres. Aquí está el Quijote, aquí está Cien años de soledad, son novelas sobre pobres y sobre la pobreza, entre otras cosas, de la precariedad. Pero eso es una cosa extraordinaria, porque decía ayer justamente en mi curso de 100 años de soledad, la condición del ser humano es la pobreza. Los seres humanos somos pobres y por eso siempre queremos llegar a ser ricos también. Nacemos más desnudos que cualquier otro animal en nuestra falta de pelo. Nacemos sin poder caminar. Pasa mucho tiempo antes de que caminemos. No sabemos nadar nunca si alguien no nos lo enseña. El ser humano es pobrísimo. Además no tiene una naturaleza definida como los demás animales, que esto era lo que ya decían los humanistas en Renacimiento, etc. Entonces, si el español es una lengua de pobres y de la pobreza, de los que migran, de los que pasan fronteras, es increíble, es la mejor lengua, la que más expresa la condición humana, ¿no? Y tal vez es cierto. Bueno, hay que pensar más en esa frase y en lo que sentimos de insulto al oírla, que es una lengua de pobres, y sentí pues, y cómo puede justamente escuchar uno de maneras distintas una misma afirmación como esa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno. Otra cosa que me interesa de la película es cómo explora el estar fuera de lugar, lo fuera de lugar, que eso tiene que ver con lo que ya dije de los acentos, con estar un hombre en el lugar de una mujer. Luego el narco este que se vuelve mujer y que se supone que desapareció, que murió también, reaparece y finge ser la tía de sus propios hijos. Entonces, esto esto que nos enseña acerca de cuando estamos fuera de lugar e interpretando papeles en los que estamos ligeramente desplazadas, somos y no somos, como en un sueño. Bueno, luego tengo otra página entera y ya se me está acabando el tiempo. Pero bueno, lo que me interesa sobre todo es este tema de la conversión, en cómo se convierte uno en otro y qué hay que hacer para convertirse. Confesarse, aceptar estar fuera de lugar. Al final de la película, y no me importa hacer el spoiler porque, hay una procesión. El narco ha muerto y en esta procesión se lo está volviendo un santo y volviendo artífice de milagros. Cómo de alguna manera todos lo que queremos es la santidad, porque ¿qué significa la santidad? Pues la posibilidad de que nos mire Dios, ¿no? De que se nos mire desde otro mundo, desde el mundo de lo que no muere, desde el mundo de lo eterno. Como toda conversión en hombre, en mujer, en una mejor persona, cambio de oficio, todo cambio pretenderá acceder a la santidad
pues es lo que pasa con el Quijote, ¿no? De que al final en realidad en lo que Don Quijote se ha convertido es en un santo. ¿Qué es ser santos? Ser puros, pero justamente porque deja uno, de ser alguien. Bueno, me pregunté eso y creo que eso también lo lee la película extraordinariamente. El tema del desenterrar, de la aparición de un cuerpo, cómo aparecemos todo el tiempo, como cadáveres hallados, o cómo estamos siempre perdidos, cómo desaparecemos y aparecemos. La película habla, desde luego, de la paternidad. Hay una canción preciosa que Hueles a papá, el niño que cree que la tía es la tía, pero la tía es el padre que se ha transformado en mujer, capta el olor en ella que él recuerda de su padre. Y claro, algunos salieron a decir, no, porque por un tratamiento hormonal no olería igual. Pues eso no importa, lo que importa es lo que dice acerca de la nostalgia con respecto al padre que uno tuvo en la infancia. Lo que importa es lo que dice acerca de la paternidad. Y repito, la gente como que se le olvidó qué es la ficción y qué es la poesía, por supuesto. Que la protagonista sea una abogada o un abogado está representando a otro, está por oficio en un lugar que no es el suyo. Entonces a través de este personaje también se explora esto de el fuera de lugar, el desplazamiento, el ocupar el lugar del otro. Y bueno, en un momento dado, el narco que se ha vuelto mujer y se ha vuelto bueno, cuando le van a quitar a los hijos, que ya supuestamente no son sus hijos, pues reacciona otra vez como un macho. Y eso también toca un punto importantísimo de lo patriarcal y es el hombre que quiere ser madre, que es la raíz de lo patriarcal. Es el escatimarle la maternidad a la mujer, ¿no? El patriarca bíblico, es el que realmente pervive en sus hijos y ha tenido esos hijos. Y el patriarcado surge, y no lo voy a contar por centésima vez lo que he dicho una y otra vez en estos monólogos y en todo tipo de lugares. El patriarcado procede de esa no evidencia de paternidad. Justamente el padre quiere usurpar el rol de madre porque la paternidad no existe como algo constatable, ¿no? Y el que este narco, después de su transformación verdadera y amorosa, reaccione violentamente ante ese quitarle los hijos y diga, son mis hijos, y con eso derrumbe él mismo, ella misma, toda su transformación, pues alude también a lo indeleble del sello patriarcal, que es otra gran inteligencia de esta película. En fin, véanla porque es extraordinaria. Y ya me voy porque está largo esto y no es justo que sea como de la mitad de la película y sin canciones. Gracias por escuchar, chao.